Listo, pues buenas tardes nuevamente a nuestro público maravilloso y conocedor de estos espacios llenos de sabiduría, derroche de sabiduría. Y como lo teníamos prometido, en la sesión pasada estuvimos hablando con la doctora Sandra Gómez y ahora tenemos, como lo prometí, aquí otro médico y amigo a quien estimamos mucho y como ya les había anticipado viene vestido de gala, que le dijimos vamos a grabar un podcast, pues qué mejor que ir con la de las Chivas, pues así, claro. Así siempre, ¿no? Entonces le damos la bienvenida al doctor Alejandro Martínez Santibáñez y bueno, vamos a leer aquí un poquito de su experiencia. El doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vaya que está estudiado, tiene una maestría en agronegocios por la Universidad de La Salle Bajío. Trabajó en Choice haciendo proyectos para combatir la pobreza. Después tuvo una oportunidad en Cobotics como gerente entregando soluciones de alta tecnología para establos lecheros. Y actualmente en IDENA con soluciones naturales para la nutrición animal. Te damos la bienvenida, amigo. Gracias, Mauri, por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y por el espacio. Y bueno, pues el día de hoy, nuestro tema, querida gente, es tecnologías en ordeño y nutrición de ganado lechero, ¿no? Vamos a hablar sobre las vaquitas. Hay gente que no las ha visto más que en internet, entonces hoy vamos a enseñar toda esta parte, amigo. Claro. Tú que estás involucrado en el gremio lechero, Alex, ¿qué nos puedes decir como estatus general? ¿Cómo ves el gremio en el país? ¿Qué tan importante es la producción lechera en nuestro país? Claro. Mira, son dos temas separados, ¿no? Primero, el gremio, creo que justamente nos está fallando el recambio generacional. Creo que en el gremio, digo, no soy yo, pero en general se están haciendo viejos. Yo también me hago viejo, ¿no? Pero yo soy de las nuevas generaciones y ya no están llegando más médicos veterinarios y sobre todo especializados o con ganas de trabajar dentro de los establos lecheros, ¿no? Eso por una parte. Y el panorama general de la leche, híjole, es una realidad que el consumo de leche sigue incrementando, o de lácteos en general, porque somos más humanos aquí en la tierra, ¿no? Pero sí baja, por decir, el consumo de leche fluida, pero aumenta el consumo de mantequilla, de quesos, yogurts y otros productos, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha demanda de leche y por eso sigue habiendo mucho trabajo, ¿no? Y sigue creciendo la producción lechera, a lo mejor no tanto el número de cabezas o población, pero sí por una mejor eficiencia hay más producción de leche y con menos animales, ¿no? Sí, por una parte, entonces está muy parecido a lo que comentamos con la doctora Sandra de las generaciones que a lo mejor se quieren desarrollar en otra especie, pero la parte de campo sí se está quedando atrás, tanto de mano de obra como profesionistas, ¿no? Que se quieran desarrollar en esta parte. Y lo que tú mencionabas, ¿no? Que al final la producción tiene que seguir e incluso pues tiene que aumentar, ¿no? Porque va a haber más demanda. Yo creo que todo esto lo vuelve pues un reto, porque cada vez hay menos personas que se quieran dedicar a esto, pero es una actividad pues todavía pues fundamental, ¿no? Para la alimentación, ¿no? Que juega un papel muy importante en esto. Sí, claro. No, y de hecho, o sea, no es un tema tan solo la especialización para el ganado lechero y la producción, se pudiese decir, dentro de la unidad de producción, es algo mundial, ¿no? En Estados Unidos, en Estados Unidos usualmente publican muchas vacantes para médicos de aquí de México que se vayan para allá, sí, porque les está haciendo falta también allá gente que quiera ir, y entonces se van por los sueldos más atractivos a Estados Unidos, y en México pues te complica también la situación para conseguir nuevos médicos, ¿no? Y si le agregas la competencia con las pequeñas especies y todo eso, pues nos llegan a cuentagotas, sí, médicos acá, ¿no? Sí, al final, o sea, si salen con la idea de trabajar en campo,
pero ven que las condiciones a lo mejor de sueldo son mejor en otro país, pues se van, ¿no? Entonces de por sí salen menos y luego los jalan a otro lado, pues sí nos complica esta parte. Yo no sé si es una cuestión, o sea, a lo mejor nos estamos metiendo en otros temas, pero no sé si es una cuestión, no sé si llamarlo de comodidad o de que también es cierto que el gremio de pequeñas especies está creciendo porque la conciencia del mexicano ya es otra, ¿no? No es como antes, o sea, ahorita le invierten más a las mascotas, entonces no sé si sea un proyecto de vida, tanto, o sea, contemplando lo económico, o pues simplemente evitar la demanda de producción, ¿no? O sea, la demanda en el trabajo de producción, porque pues tú sabes que las jornadas, o sea, el trabajo en producción y la presión de producción, pues es alta, ¿no? Y es de diario, claro. No hay fines de semana, no hay días festivos, entonces yo creo que eso a las nuevas generaciones pues a lo mejor los impone un poco. Les resulta más cómodo el trabajar en un consultorio, y también creo que es la facilidad, ¿no? Al fin de cuentas, la facilidad de conseguir ese trabajo, porque ahorita hay mucha demanda de puestos también de trabajo, aunque realmente no se desempeñan a veces como médicos, ¿no? O sea que llegan y inicialmente empiezan a hacer estéticas, a bañar perros, y no es que sea un trabajo denigrante, ¿no? Pero si estudiaste 5 años de la carrera, al final de cuentas que de repente cuando entras, porque es lo que hay, ¿no? O sea, tú sales y seguramente encuentras rápido un trabajo de un día para otro en una clínica veterinaria, y a lo mejor al inicio tu mayor porcentaje de actividades sea desempeñando roles en estética o cosas así, pero sí, como tú dices, ya es otro tema que puede dar para mucho que hablar. Pero vamos a hacer un día vamos a invitar a ver si a nuestra compañera Nadia o a alguien que se dedique a eso, que venga a debatir con Alex para no, claro, y a lo mejor que nos platique justamente su primera experiencia laboral, cómo fue que llegó y qué empezó a hacer, y a lo mejor por ahí le estemos atinando ahorita, ¿no? Pero bueno, ese tema es particular, y bueno, pero es algo que se está dando. Pero metiéndonos bien en la parte de ganado lechero, Alex, ahorita en nuestro país hay zonas que tú pudieras mencionar que están más ubicadas, pues el censo de ganado, o está repartido igual en todo México. ¿Cómo tú lo ves? Mira, justamente México es un país muy grande, con mucha biodiversidad, con diferentes climas, y para eso hay que dividir la producción lechera, ¿no? Vacas vas a encontrar en todos los estados, pero hablando del ganado o las producciones especializadas para producción de leche, yo veo principalmente 5 grandes regiones por su densidad y por la población y la producción de leche que tiene, ¿no? Una es el estado de Chihuahua, que básicamente es la cuenca de Delicias y los menonitas, muy buenos quesos, por cierto. Luego sigue la zona de la laguna, que es la que produce más, pero no precisamente la que más vacas tiene, hablando de producción de leche, y básicamente es Durango y el estado de Coahuila, ¿no? Luego sigue Aguascalientes, Jalisco, que sí es en número las que más vacas tienen, pero no es el que más produce leche. Y luego pudiese decir la región Bajío, que puede ser Guanajuato, Querétaro, parte del Estado de México, ¿no? Entonces en esas zonas más o menos. En esas es donde encontramos justamente la producción más intensiva y especializada de producción de leche, porque hay un gran número de vacas en trópico, pero dando 3, 4 litros, 12, y digo, cada vez van especializándose más en cuestión de razas, pero no le llegan a la raza Holstein, que es la que encuentras en las regiones que te comenté anteriormente, sino que son razas cebuinas, porque se adaptan mejor al clima del trópico, tienen más rusticidad, y entonces se puede dar en eso, pero no son especializadas en leche. Que empiezan a jugar con cruzas o empiezan a especializar a través de la genética a su ganado, pero no van a llegar a las producciones de una Holstein, que en su pico de producción pues pudiesen dar 70 litros en un día, ¿no? Incluso hay récords todavía de más, ¿no? Pero a lo mejor la generalidad que tú encuentras en esas
regiones especializadas puedan dar hasta 60 litros de leche en su pico de producción, ¿no? Okay. Y la leche, pues como producto básicamente principal, ¿no? de esta producción, normalmente la gente, o sea, cuando dices es que la leche se ordeña, la vaca y todo, entonces tienen muy arraigada, a lo mejor los que no están tan involucrados, esta parte de ordeño manual y todo, o sea, como lo vemos a lo mejor en un traspatio, en comunidades así, o sea, que a final de cuentas sí, así se empezó, pero al día de hoy pues tenemos tecnologías, ¿no? O sea, procesos más automatizados para realizar el ordeño de las vacas. ¿Qué nos podrías platicar, señor? Sí, claro. Justamente la máquina de ordeño o llámese la actividad de ordeñar a las vacas, pues justamente es el corazón de la explotación lechera, ¿no? Porque es donde sacas el producto que es con el que te pagan día a día al ganadero, y es de donde tiene ese flujo de ingresos para poder subsistir, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay desde salas de ordeño, que puede ser de diferentes tipos, paralelos, espinas de pescado o carrusel rotativas, como están todavía en las pequeñas producciones o en esas zonas donde las explotaciones son menos especializadas o menos intensivas, carritos para ordeño, o incluso todavía el ordeño manual, ¿no? Y no es una tecnología que ha logrado penetrar en México, pero ya también está el ordeño robotizado, ¿no? Que ya ¿y cuál es la diferencia, no? Cuando tú tienes una sala de ordeño, todavía necesitas de una persona que ponga la máquina en la ubre de la vaca, ¿no? Y ya cuando hablamos de ordeño robotizado, es porque ya un brazo robótico pone las máquinas, ¿no? Porque luego uno se imagina un robot y como siempre los hacemos como humanoides, pues a lo mejor se imaginarían uno con las manos, ¿no? Pero no, realmente lo que hace es poner la máquina de ordeño o las pezoneras, como se le llama, para justamente que comience la extracción de la leche, ¿no? Sí, ahí, y fíjate que es un tema que a veces yo lo veo a lo mejor en otro tipo de producción, pero llevas tecnología, ofreces tecnología que te va a ayudar a automatizar. Y ellos a lo mejor no lo reciben también, porque para ellos es que vamos a perder empleo a lo mejor, o vamos, sí, pues ya no se va a ocupar tantas personas, pero a la vez tú convocas a personas y no hay tantas que estén dispuestas a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque también volvemos a lo mismo, si en un centro industrial tienen un horario, tienen otras condiciones, sí, un comedor, sí, entonces pues fácilmente no se van a ir aquí. Entonces, ¿cuál ha sido la alternativa? Pues como en otros países, intentar automatizar. Pero esta parte, Alex, tú, o sea, apostarías por la precisión a lo mejor de estos equipos. Ahora, me imagino que pues es una inversión alta, ¿no? ¿En qué tiempo podemos esperar un retorno, o si es viable para cualquier tipo de producción, o simplemente necesito producir tantos litros al día para tener yo uno de estos equipos, ¿no? Sí, claro. Bueno, justamente tocas muchos temas, ¿no? Y bueno, entrándole a lo mejor directamente al tema del ordeño robotizado, ¿por qué no se ha difundido tanto esa tecnología en México? Por el tamaño de los establos, ¿no? Esta tecnología está más enfocada a los pequeños, medianos productores, no tanto para los grandes productores, ¿no? También por justamente esos paradigmas o esos mitos que se han creado, donde solo ven el tema de que pongo un robot para ordeñar, para ahorrarme la mano de obra, o porque ya estoy quedándome sin mano de obra, y calificada aparte, ¿no? Y no va por ahí, no es el 100%, ¿no? O sea, meter un robot de ordeña te va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque puedes personalizar la alimentación en el robot para la vaca. O sea, la vaca que da 60 litros, sí, cuando llega al robot le puedes dar más alimento. Y a la que ya esté en 20, 30 litros, porque ya va acabando su lactación, le puedes dar 1 kilo.
Y entonces vas a terminar siendo más eficiente. Sí. Otra cosa, el robot hace siempre el mismo ordeño, siempre, ¿no? Okay. Y un ordeñador, cuando pone las máquinas, a lo mejor el domingo lo hace diferente porque viene crudo, ¿no? Sí. Y entonces puede lastimar a la vaca o simplemente puede que si no hace la rutina como la tiene que hacer, puede haber un brote de mastitis, que es la enfermedad de la glándula mamaria, y entonces empiezas a perder eficiencia justamente por temas de salud y todo eso. Entonces el robot te va a dar la constancia en el ordeño, que eso lo vas a traducir también en salud e higiene de ubre, ¿no? Entonces eso te va a dar más eficiencia, ¿no? El tema de la alimentación te va a dar más eficiencia, ¿no? Y otra cosa, los datos que genera el robot, ¿no? Los puedes individualizar por cada vaca, por cada pezón, y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que el mito de que solo es por mano de obra... Sí, va más allá, ¿no? Va más allá, pero tampoco quiere decir que si un productor que viene haciendo las cosas mal, en lo que llamamos el GRAMSE en zootecnia, que es genética, reproducción, manejo, administración, todo eso, y compra un robot, le va a venir a arreglar todo. Va a venir a arreglarle todo. No, o sea, puede ser que hasta sea la manera de que se mate, ¿no? El negocio. No él, ¿no? No queremos que se mate, ¿no? Sí. Entonces ese es el punto, ¿no? O sea, creo que poner un robot no es para todos. O sea, primero hay que empezar a segmentar. No es para los grandes hoy en día, tal vez, para los muy grandes. Tampoco es para los que todavía ni siquiera logran tener lo básico para tener un buen negocio, ¿no? O sea, casi tiene que ser la cereza en el pastel, ¿no? Entonces, otro tema que sacaste, ¿no? O sea, ¿qué necesitaría o hacia dónde tiene que ir la eficiencia hoy en día para la producción de leche? Yo creo que justamente a cubrir ese GRAMSE, ¿no? O sea, el ganadero tiene que empezar a invertir en mayor confort para sus vacas. Los que no lo tengan van a tener que empezar a invertir en hacer buenas mediciones o tener gente dentro del establo que pueda analizar bien datos, ¿no? O sea, estamos en zootecnia. Entonces, si una vaca ya no está dando leche, no está preñada, porque obviamente tú necesitas que para que empiece a dar leche, pues se tiene que ir, ¿no? Si tú no tienes una persona que está analizando esos datos, sí, difícilmente vas a... le estás dando de comer a una vaca que no te está haciendo rentable para el negocio, ¿no? Entonces, creo que primero hay que trabajar en muchas cosas, en muchos manejos, manejar bien la sanidad de la salud de tu hato, de tus vacas, que es donde yo creo que de repente están esas oportunidades, ¿no? Para como un médico veterinario que ya realmente los médicos que te encuentras a veces no hacen tanta clínica, o sea, nada más están en la operación del día a día, y no, o sea, ve, y si ves que tan solo de un día para otro ya dio menos leche, algo está mal. Entonces ve, revísala, y vuelve a agarrar tu estetoscopio y vuelve a hacer toda tu historia clínica, o vela en el software de la computadora o en tus tarjetas o en lo que tengas, para que esa vaca se mantenga saludable, y una vaca saludable, bien comida, bien bebida, de agua, obviamente. Sí, no le vayan a dar otra cosa a las vacas. Que descansa bien, que no está estresada por la mosca, por el calor, o sea, que le estás dando, va a dar buena leche, y se va a preñar, y se va a quedar, y otra vez y va a volver a parir, y te va a volver a dar leche, ¿no? Porque es una realidad que las vacas, o bueno, el negocio lechero se aprieta porque muchas vacas se van muy tempranamente del establo, ¿no? Y entonces, si tú, una vaca, o sea, de que nace una becerra a que produzca leche pasan 2 años, quiere decir que 2 años la estuviste alimentando números rojos esa vaca. En su primer lactancia apenas pagó esos 2 años, y entonces hasta su segunda lactancia empieza a pagarse. Más bien dicho, empieza a darte utilidad como ganadero. Y usualmente las vacas se van en 2.5 lactancias.
No, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, o sea, te estaba dando, Ajá. te dio una, pero y obviamente si tú se queda 6 lactancias porque la mantuviste sana, por todo lo que les dije, bien comida, Sí. bien bebida, confort, pues obviamente diluyó esos 2 años que te costó en 6 lactaciones, entonces es más rentable, ¿no? Uh-huh. Y ahí necesitamos, y sé que no es el tema, pero médicos sí. que sepan analizar datos, pero sobre todo que mantengan y la salud de las vacas, ¿no? ¿Y hasta cuánto Es que pueden durar? es importante esta parte Puede durar la de los datos que comentas, porque fíjate, yo ahí, más allá de la falta a lo mejor de personal, de todo, yo es algo que he aprendido con los ingenieros, porque los datos, a veces uno como médico también los dejas, o sea, te concentras a lo mejor en la producción, en la clínica, y ellos toman decisiones y dices, oye, ¿por qué? Pero pues es que ve, o sea, porque analizas los datos, y los datos, a final de cuentas, son los que te ayudan a tomar decisiones, ¿no? O sea, si tú no estás en un lado, si tú trabajas en una empresa y el director no va a estar contigo ahí en el campo, ¿qué va a ver? Va a ver los números y de ahí va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, creo que al gremio en sí le hace falta esta parte, ¿no? De trabajar más con los números. ¿Por qué? Porque si no también caemos en lo que tú decías, ¿no? O sea, hay zonas con mucha población pero que no producen tanto. ¿Por qué? O sea, si es la misma raza, a lo mejor si son condiciones climáticas. A veces hasta más favorables, ¿no? Más que favorables. El desierto de la laguna. Exacto, ¿no? entonces, ¿cómo es que dan menos, no? Y yo creo que va muy orientado a esta parte, ¿no? Del análisis de datos que a lo mejor no nos fomentaron tanto, pero que es muy importante y que en tu trabajo, no importa lo que te dediques, o sea, te enfrentas a eso, ¿no? Y llegas y dices, a lo mejor, pues yo sé de esto, pero ya cuando tenga todo me dicen, ¿y entonces qué hacemos? Y dices, pues no sé, yo como que ahí me quedé, ¿no? Nada más me formaron como para esto, y es algo muy, muy importante como tú lo mencionabas. Ahí, Alex, sobre los ordeños robotizados, lo que ya nos comentabas, que no solo pues es por el personal, o sea, que viene solventando, viene a sumar más cosas. ¿Tú crees que el país en algún momento sea candidato a que, como en otros países, a que el mayor número de sus producciones se inclinen por este tipo de sistemas? ¿Lo crees apto? Yo creo que sí. Digo, hay 2 regiones que tienen mucho potencial por el tamaño de establos, que puede ser justamente Chihuahua, en la zona de los menonitas, y Jalisco, que es donde más vacas hay, ¿no? Entonces sí se puede difundir esta tecnología bien, ¿no? Entender que esta tecnología fue creada en Europa, y en Europa los establos son chicos, ¿no? O sea, en promedio son 100, 120 vacas, ¿no? Entonces, un establo allá era atendido por el señor, y bueno, a lo mejor me voy a ir a 60 años, ¿no? Por el señor y sus 4 hijos, ¿no? Y la esposa era la que ordeñaba, ¿no? Pero obviamente ha evolucionado la sociedad, que esos hijos no se quisieron quedar en el establo, o se quedó uno porque los otros pudieron estudiar y son ahora abogados, sí, otra cosa, ¿no? otra profesión, ¿no? Entonces, se pudiese decir que el ordeño robotizado está salvando la producción de leche en Europa, pero está adaptada la tecnología a los pequeños establos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí, ya ordeñas, ya tienes la facilidad de salir todos los días, si quisieras, ¿no? Sí. Digo, de todas formas hay que darles de comer, y hay que inseminar una vaca cuando está en calor, etc., pero ya te quitó lo que tenías que hacer noche y mañana, ¿no? Puntualmente todos los días, y lo hacía el ganadero, ¿no? Entonces ahí sí salvó. Aquí en México, por eso me enfocaría que sí hay potencial en esas 2 zonas, porque se ve ese modelo medio europeo, ¿no? Que los menonitas siguen teniendo muchos hijos, ¿no? Entonces, y puede tener mano de obra ahí, ¿no? Sí, no. Pero Jalisco también tiene ese potencial, ¿no? Digo, si no empieza a mudarse cada vez más ganaderos a producir agave, que también es un fenómeno que está pasando en Jalisco, ¿no? Y Aguascalientes tenga potencial también, Querétaro, entonces sí puede, pero creo que va a ser más lento, ¿no? Porque ahorita lo que decía, ¿no? O sea, si sí, tú todavía no tienes ¿no? una sombra para tus vacas, ¿no? Si todavía no has entendido que les tienes que dejar
dar la mejor agua posible todos los días, ¿no? Y limpiar bien tus bebederos. Ahorita todavía no son candidatos a un robot, ¿no? Porque si no, muy probablemente, en vez de esperar que vayan para arriba, van a ir para abajo y entonces cuando hablabas tú del retorno de inversión, pues a lo mejor el número y el Excel te puede aguantar que en 3 años se pague, ¿no? O en 4 años, pero si no estás viendo esas producciones, o se te están yendo las vacas a rastro porque no las estás sanando, o porque no logras preñarlas, o porque se te van por un problema de patas, sí, estás perdiendo y vas a tener que venir y comprar una vaquilla de fuera para poder repoblar tu establo y se te van a estar yendo los pesos, ¿no? Sí. Entonces, para como está la producción hoy y los ganaderos, solo es un segmento el que pudiese ser candidato a ese tipo de tecnología de ordeño robotizado, ¿no? Y es un segmento, un nicho más bien muy pequeño, ¿no? Pero se va especializando también, ¿no? Al fin de cuentas, estas crisis que han pasado, el COVID, que también hubo un momento en que se subieron el maíz, la soya por los cielos, han hecho que el ganadero rompa ciertos paradigmas y empiece a especializarse, ¿no? Y esa es la tendencia, a irse especializando, porque el que no se especializa también es el que ya mejor vende las vacas y se va porque no le empieza a hacer negocio, ¿no? Sí, esa parte es importante, ¿no? Al final de cuentas podemos considerar al ordeño robotizado como una herramienta viable siempre y cuando tengas primero lo esencial, ¿no? Como tú dices, bien solventado y va a venir a sumar. Si no, pues estaríamos entrando solitos, ¿no? En nuestra derrota. Aquí, Alex, también, bueno, el ordeño entra mucho y hablabas de las grandes productoras, ¿no? Que te pueden dar hasta 70 litros diarios, o hay otros tipos de récord. Al final de cuentas son animales que por genética pues ya tienen algo dentro de ellas, pero para ayudarlas a expresar pues está en toda esta parte del confort, de lo que ya hablamos. Y una cuestión muy importante pues es la nutrición, ¿no? En esta parte tú sabes que pues la nutrición, la alimentación pues es de los costos más grandes, ¿no? en una producción. Y bueno, hablando luego con personas, yo les decía, bueno, es que créanme que esas vacas las cuidan mucho, o sea, no piensen otra cosa, a lo mejor si no están tan relacionados, y luego pues con anuncios o algo, ¿no? De otras corrientes puede llegarse a pensar mal, pero al final de cuentas las vacas comen muy bien, ¿no? Y a la vaca se le tiene que mimar y todo, ¿porque qué? Porque quiero que exprese su mayor potencial para que me entregue el producto. En la parte de nutrición, Alex, ¿cómo tú ves estos avances? ¿Qué se ha visto de nuevo? ¿Cómo podemos, si se puede, ¿verdad?, abaratar costos teniendo mejores rendimientos? ¿Qué productos hay ahorita en el mercado que tú veas que funcionen bien? Mira, realmente el desarrollo, yo creo que más importante en nutrición tiene que ser todo enfocado hacia el forraje, ¿no? Al fin de cuentas, la vaca es un rumiante y necesita siempre del forraje. Y bueno, dependiendo de las regiones, pero usualmente es el 50% forraje y 50% concentrado, que ahí llámese, ahí van los granos, las pastas y todo eso, ¿no? Digo, hay lugares donde por escasez de forrajes, pues bueno, pueda ser mayor el porcentaje de concentrado, hasta un 70% de concentrado y solo un 30% de forraje, ¿no? Entonces, todas las tecnologías que deben de estar saliendo a veces van más enfocadas justamente a aprovechar mejor esos nutrientes, ¿no? Que están en los forrajes, ¿no? Es una situación de México muy exclusiva, que la calidad de los forrajes es mala. Tienen poca digestibilidad, o comparado con otros lugares la digestibilidad es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí las plantas sufren de cierto estrés, se lignifican más y cuando se lignifican se hacen menos digestibles para el rumiante, ¿no? Entonces todas las tecnologías están buscando que esa fibra, que ni modo, aquí en México casi siempre por falta de agua o por el estrés y todo eso, se lignifican mucho nuestros forrajes. Es como romper esas fibras que son indigestibles, ¿no? Y pueden entrar justamente el tema de enzimas, pero lamentablemente en rumiantes o el rumen de esas vacas
es como una caja de Pandora donde hay miles de millones de microorganismos, llámese bacterias, hongos, parásitos, que están ayudando a esa digestión, que los resultados todavía hoy en día no son tan constantes como lo es en monogástricos. O sea, las enzimas de repente ves 3 establos buenísimos, pero 2 que no hizo nada la enzima, ¿no? Entonces ¿qué tipo de tecnologías pueden ayudar a hacer más disponible esa fibra, ¿no? Y también la otra tendencia hacia donde se están yendo muchos los desarrollos tecnológicos es ya a buscar alternativas naturales, extractos de plantas, aceites esenciales, extractos de algas, que ayuden justamente a mejorar el aprovechamiento de otros nutrientes, ¿no? O sea, como puede ser la fibra también, pero también pueden ser los almidones que están dentro del maíz, o las mismas proteínas, ¿no? Que también es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr aprovechar mejor eso, ¿no? Entonces, también esas son las tendencias, hablando justamente del tema nutrición, ¿no? Porque también hay mucho desarrollo desde el lado de agricultura, ¿no? O sea, mejores híbridos y para tener mejores plantas y mejores calidades de forraje, que tengan más almidón, que sean más digestibles y todo eso, ¿no? Y digo, también hay mucho desarrollo en genética, ahora sí que el Grams en general todo se tiene que ir mejorando, ¿no? Sí, y hay desarrollos en todas partes, pero creo que ahorita sí algo hay que desarrollar más, es el tema de otra vez regresar a lo mismo, ¿no? O sea, a tener gente más capacitada para tener empresas lecheras y no ahorita que sigue siendo un negocio familiar, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Sino que te puede ayudar a tomar mejores decisiones y a tener bien articulado un área de compras, un médico especializado para análisis de datos, ¿no? Porque tú decías, oye, me agarra que estoy curando a la vaca y aparte me preguntan esto y, oye, pues no, mejor uno para esto, otro para esta área, otro para esta área y en Torreón ya encuentras empresas de producción lechera, ¿no? Pero en otras regiones del país todavía encuentras ese negocio familiar que, ¿quién hace esto? El dueño. ¿Quién hace esto? El dueño. Y todo lo hace el dueño y el médico nada más lo trae hasta reparando tractores y muchas cosas. Es que es tema general la parte de que empresas familiares no quieren emigrar. O sea, el negocio familiar no quiere emigrar a una empresa, no quiere tener protocolos, no quiere tener personal suficiente. A veces no sé si es por el miedo de, bueno, no me ha resultado mal como lo hago, y entonces no sé si me vuelvo la empresa y a lo mejor quiebre o algo así, ¿no? Pero realmente son empresas, o sea, son negocios que tienen el potencial y que saben cómo hacer las cosas. Entonces, si realmente protocolizan sus procedimientos y se deciden, yo pienso que sin ningún problema tendrían mayor rentabilidad, ¿no? con esta parte. Y como tú dices, pues nadie puede ser todólogo. A final de cuentas también, si quieres hacerlo todo tú, pues algo te va a salir mal, ¿no? Porque la producción demanda muchas cosas y como lo vimos, el potencial para que lo alcance una vaca, pues tiene que ver muchas cosas, ¿no? En este caso estamos hablando de la nutrición, pero a final de cuentas hay muchísimas cosas para que una vaca esté saludable y que pueda dar la leche, ¿no? Que, o sea, su mayor potencial. En este tema de nutrición, amigo, pues mira, yo no soy nutriólogo, pero a final de cuentas como decisor, o sea, a mí me daría como miedo que me digas, es que salió un nuevo producto y pues no sé, en estudios todo muy bonito, ¿no? Pero pues tú sabes que también los estudios no tienen las condiciones a las que te enfrentas en campo. Entonces, ¿tú qué mensaje sería, o sea, para ellos? Porque a final de cuentas la investigación ha avanzado, entonces los productos nuevos pueden ser muy buenas alternativas, ¿no? Entonces, pero como te digo, a lo mejor hay ese miedo de, no, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué tal si hago una prueba y baja la leche un montón y qué hacemos, ¿no? Sí, claro. Mira, justamente das un punto, ¿no? Y creo que en el tema de ganado lechero
hay muchísimas variables que te afectan, ¿no? O sea, que si hoy estuvo muy airoso, las vacas comen menos, que si ahorita es época de lluvias, bueno, ahorita no, pero cuando es época de lluvias, que si hay mucha mosca, que si la vaca no descansa igual porque hay mucho lodo. Entonces, siempre hay muchas variables que te permiten o que te generan mucho ruido al tratar de evaluar si algo funcionó o no funcionó. Incluso cuando tú lo metes y te da 2 litros más de leche vaca día, puedes decir, no fue todo el producto, ¿no? Justamente tuve la benevolencia del clima, ¿no? O otra cosa, ¿no? O sea, al fin de cuentas, nosotros necesitamos parto, y cuando una vaca pare, empieza poco a poco a ir aumentando su volumen de leche hasta tener un pico, luego ya tiene una meseta y empieza a caer, ¿no? Entonces, que puede ser que si tú estás teniendo muchos partos y quieres probar un producto, pues sí dio más leche, pero no fue el producto, a lo mejor fue que había más partos, ¿no? O sea, ¿qué fue, no? Entonces es muy difícil analizar justamente qué funciona o no, qué no funciona, ¿no? Y puedes controlar ciertas cosas o de repente ya con apoyo de análisis de laboratorio y analizar, no sé, el estiércol, la calidad de la leche y otras cosas, puedas poder decir qué funcionó, ¿no? Sí, como tú dices, es que son muchas variables, ¿no? Muchas variables. Si te sale mejor o peor, o sea, ¿qué fue? Realmente, si fue la única variable, pues sí, ¿no? Eso ayudó o eso empeoró. Pero ya en campo es difícil llevar un trabajo de campo a la mejor. Sí, claro. Así, por esta parte, ¿no? Sí, yo creo que, hay veces que lo mejor es decir, oye, pregúntale, a ver, te voy a decir personas que utilizan el producto, ¿no? A ver, fulanito, o dar establos de referencia, ¿no? Sí. Si conoces a uno, márcale y pregúntale. A él seguramente le funcionó, ¿no? Es complicado porque al final de cuentas alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Decir, bueno, yo me aventuro y veo esta posibilidad. Pero creo que, por lo que platicas, pues creo que es un acierto de la industria que estén buscando complementar con herramientas de nutrición para que lo que ya tenemos disponible se aproveche mejor. En las vacas, ¿no? No, y de hecho, hablando justamente del tema nutrición, ya hay productos muy bien posicionados de años que ya pareciera que es de cajón cada que ves una ración, una fórmula de una vaca, que ya están, ¿no? O sea, porque ya son años o son décadas que ya sabes que funcionan, ¿no? El problema es para estas nuevas tecnologías hablar de las enzimas, hablar de los aceites, de los extractos, de todo eso. Eso es lo que cuesta luego posicionar, ¿no? Porque les faltan a lo mejor esas décadas de referidos, ni siquiera de investigación, de referidos, de que digan, sí, a mí sí me funcionó, no, a mí no me funcionó, ¿no? Sí, desde ese punto de vista. Pero bueno, doctor, aquí pues creo que nos queda claro que es un tema muy amplio. A final de cuentas, considero yo que sigue siendo un gremio fuerte y que pues hay que apostarle bastante al buen manejo, ¿no? Como lo comentábamos al principio. Y pues tenemos unas preguntas. Le pedimos al ingeniero de staff si nos la pasa, que son preguntas que la gente te está haciendo la gente, millones de seguidores, están llegando ahorita. Sí, ahorita de hecho no podíamos concentrarnos porque llegan preguntas. Bien. Y bueno, para ver si nos la puedes contestar, y para ello me voy a meter en mi personaje. Listo. Me volví mortal. Entonces, doctor Alejandro, la leche de soya... esta es clásica. ¿La leche de soya es leche? No es leche, porque el grano de soya no tiene glándula mamaria y la leche es exclusiva, el líquido que sale de la glándula mamaria, ¿no? Entonces tendría que ser bebida en base de soya. Ok, entonces... Azucarada aparte. Muy mala. Entonces, por definición, no es leche, ¿no? No estamos diciendo que no consuma la leche de soya, pero por definición... No. Y un comentario, a mí me enoja cuando no voy a decir nombres de cafeterías conocidas y te digan,
con leche de vaca o con leche de soya o almendras. Jamás, ¿no? La leche es de leche y la otra di que es una bebida, ¿no? Sí, es una bebida a base de soya, o de almendras, o de avena. Ahora, a intolerantes a las vacas, intolerantes a la lactosa, pues son herramientas, pero al final no sustituyen, o sea, simplemente son bebidas que tú puedes tomar porque precisamente no tienen leche, no tienen lactosa. Sí, claro. Al final de cuentas, pero bueno, para que si usted es ¿cómo se llama los que preparan café? Barista. Barista, si usted es barista y llega el doctor Alejandro, por favor, no le vaya a decir que sí con leche de soya o leche de vaca. La siguiente pregunta, ¿todos los quesos son de leche? No todos. Ya también hay pastas análogas que básicamente son químicos y puede haber un queso 100% a base de hecho de estas pastas, o también la industria puede jugar con porcentajes, ¿no? O utilizar un 70-30, ¿no? 70% la leche de vaca y 30% estas pastas análogas, ¿no? Ok. La siguiente. ¿Y cómo saber? ¿Qué opinas sobre la leche orgánica? Ok, creo que la leche orgánica es algo que es complicado de hacer por las circunstancias de alimentar a la vaca orgánicamente, ¿no? Porque para que la leche sea orgánica, tienen que comer las vacas orgánico. Entonces, antes de hacer leche orgánica, tienes que tener un campo orgánico para que tus forrajes sean orgánicos y conseguir maíz orgánico y conseguir soya orgánica y canola y todos esos productos que se le dan a la vaca sean orgánicos. Entonces, es muy complejo, ¿no? Y hace rato, fuera de micrófonos y cámaras, hablábamos de los veganos, ¿no? Pero es otro tema de los que quieren comer todo orgánico y es muy difícil, ¿no? Sí. O sea, si ellos quisieran llenar, como decimos en México, tu canasta básica, conseguir tan solo todos esos productos es complicado, ¿no? Y una vez hablando con un agente de una empresa lechera muy importante en México, decía, a nosotros no nos funcionó tanto la leche orgánica porque el que quiere ser orgánico 100%, sí, ya que hace esa transformación, se ve que no puede. O sea, primero por la la oferta de productos, y aparte por el sobrecosto. Y realmente no cambia en nada casi la composición nutricional del producto per se. O sea, la leche orgánica y la leche normal la analizas y trae la misma proteína, las mismas vitaminas. Sí. Solo creo que es algo que va es más complejo. por lo mental, ¿no? Sí, es como para solventar una necesidad comercial, pero es complejo. Me decía un médico, si tú quieres que algo sea orgánico, nomás ponle la etiqueta, ¿no? De orgánico, porque realmente para que lo hagas orgánico es toda la cadena que tú dices, y entonces es muy complicado, ¿no? Que cumplas al 100% para que digas es orgánico. Sí, no, y otra cosa, una vez hablando con un europeo, no me voy a animar a dar el dato preciso, pero decía algo así, ¿no? La gran mayoría, casi muy cercano al 100% de los europeos, les preguntas, ¿quieres comer 100% orgánico? Y te dicen sí, y a la hora de ir a comprar, realmente es menos del 5% las personas que lo terminan haciendo, ¿no? Porque tiene un sobrecosto, y el sobrecosto, como tú dices, a veces no le da la etiqueta, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ¿tú tenías una pregunta hace rato? No te escuché de que cuánto duraba... Una vaca, ¿cuántos años? ¿Cuántas lactancias? ¿Cuántas lactancias? Decías que 2.5. Es el promedio ahorita en México, digamos. Puede dar 10, 11, 12, 13, 14 lactancias, ¿no?
lamentablemente en vida productiva no vemos más que 2,5, pero un buen promedio tendría que estar yéndose a las 6 lactancias. Porque justamente las mejores lactancias es la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Entonces en promedio no estamos llegando ni a las mejores. No estamos llegando al máximo potencial de esas vacas genéticamente y por su propia anatomía, fisiología, ¿no? Okay. ¿Y cómo puedes saber que un queso sí tiene leche o no? Pues por la etiqueta. No. Sí, o sea, que diga leche descremada. Tiene que decir. Tiene que decir. Yo tengo una regla en general de todos los productos que compro en el supermercado. Cuando leo la etiqueta y entre más productos tenga, no lo compro. Okay. O sea, si dice leche y 2, 3 cositas, baja, ¿no? Ajá. Pero cuando ves leche y empiezas también con esos conceptos que ya ni te acuerdas y son hasta complejos de decir, de leer, sí. Yo no se lo meto a mi cuerpo, ¿no? Pues ese alimento. No, pues no, mira, lo que tú me este es un podcast inclusivo. Entonces no hay ningún problema. No, muchas gracias por esta charla, estas aclaraciones de las preguntas que nos hace la gente. Y bueno, nada más para terminar, Alex, ¿tú un mensaje concreto que le des al gremio donde veas tú como asesor, o sea, una oportunidad de mejora evidente y que probablemente sea a corto o mediano plazo, ¿sí? O sea, que no tengamos que esperar tanto para que mejore, algo que a lo mejor urja poner manos a la obra y que tú veas que es un común denominador de las producciones. ¿O todo está bien? No. Yo creo que justamente es tocar base en lo básico. O sea, pensar en que la vaca es nuestro activo, que es la que da leche y es la que hace el flujo financiero dentro de las explotaciones lecheras. Lo dije con muchos términos muy bonitos, ¿verdad? Y entonces centrarnos en ella, o sea, ella es la que es el motor, ella es la que está produciendo la leche, entonces darle las mejores condiciones, y en eso va la nutrición, y va el confort, y va el agua, el trato, porque también cuántas veces les van gritando y arreándolas y todo eso, ¿no? Aprendan a manejarlas sin gritos, sin todo eso, ¿no? Entonces creo que es regresar a las bases, ¿no? Y ponerlas al centro, ¿no? Y no que en el centro esté en otras cosas, ¿no? Como anécdota, un amigo una vez platicó, ¿no? Que llegó a un establo y empezó a ver que todo el alimento estaba en una bodega recién hechecita. Y luego los tractores y la maquinaria en bodega, ¿no? Y las vacas al rayo del sol. Y realmente las que están pagando todo son las vacas, y ellas no tenían sombra. Y sí les dijo, oye, pues si estás cuidando estas cosas tanto, ¿por qué no cuidas a las vacas que son las que están dando leche? Y hay veces que simplemente una simple sombra hace la diferencia para que den más leche, ¿no? Entonces, por eso creo que el mensaje es regresar a lo básico, el confort de la vaca. Que estén en un lugar limpio, tranquilo, bien alimentadas, bien bebidas, y creo que con eso vamos a ser más eficientes, ¿no? Y van a dar más leche y el mismo número de vacas. No necesita un ganadero crecer y tener más vacas y más vacas para que le sea más negocio. A lo mejor con las mismas vacas pueda tener más leche y mejor flujo y ser más rentable su negocio y sostenible en el tiempo, ¿no? Sí, me agrada ese punto de vista, volver a lo básico. Ese sería el mensaje. Gracias por compartir tus conocimientos. No, gracias a ti por la invitación. Recordamos a todas las personas que al final de cuentas nada más es un espacio para platicar experiencias, pero la mejor opinión la tienen ustedes. No queremos ofender a ningún vaquero, ninguna vaca tampoco, o ninguno de pequeñas especies tampoco, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que hay que defender la vocación, pero también creo que hay que darnos oportunidad de todo, ¿no? Analizar, escuchar y desde tu criterio ya pues decidir cosas. Claro. Les agradecemos mucho
a todos los que nos escuchan. Agradezco mucho al doctor Alex. Y bueno, gracias. Ahorita lo ven contento. Al rato que jueguen las Chivas, pues ya será otra cosa. Pero bueno, a ver cómo nos va. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Saludos.